Lenguaje de consulta SQL. SQL, Structured Query Language, es un lenguaje de programación estándar diseñado específicamente para gestionar y manipular datos en bases de datos relacionales. Este lenguaje ha revolucionado la forma en que organizamos y analizamos información digital, convirtiéndose en una herramienta fundamental en el mundo de la tecnología. Historia y evolución de SQL. Década de 1970. SQL fue creado inicialmente bajo el nombre SQL, Structured English Query Language. Un momento crucial en su historia ocurrió cuando Oracle, entonces conocida como Relational Software, se convirtió en el primer proveedor en ofrecer un sistema comercial de administración de bases de datos relacionales SQL. Evolución del nombre. Con el tiempo, el nombre se acortó a simplemente SQL, estableciendo el estándar que conocemos hoy en día. Componentes fundamentales. Tablas y relaciones. Las tablas son el elemento básico de una base de datos relacional. Cada tabla se compone de filas y columnas que representan diferentes atributos de los datos. ID de producto, nombre del producto, ID del color 0001, colchón color 10002, almohada color 2, ID del color, nombre del color 1 azul, color 2 rojo. Arquitectura del sistema SQL. El sistema SQL funciona mediante varios componentes interconectados que procesan las consultas y gestionan los datos. El proceso comienza con el analizador, pasa por la verificación de autorización, continúa con el motor relacional y finaliza con el motor de almacenamiento. Analizador. Tokeniza la consulta SQL y verifica su sintaxis básica. Autorización. Valida los permisos del usuario para acceder y manipular los datos solicitados. Motor relacional. Crea un plan eficiente para procesar la consulta y optimizar el acceso a los datos. Motor de almacenamiento. Ejecuta físicamente la consulta y gestiona el almacenamiento de datos en disco. Tipos de lenguaje SQL. SQL se divide en varios tipos de lenguajes especializados, cada uno con un propósito específico. DDL, Data Definition Language. Se utiliza para diseñar la estructura de la base de datos. Comandos principales. Get, alter, drop. Permite crear y modificar objetos de base de datos. DQL, Data Query Language. Se centra en la recuperación de datos. Principal comando, select. Permite filtrar y devolver resultados específicos. DML, Data Manipulation Language. Gestiona la manipulación de datos. Comandos principales, insert, update, delete. Permite modificar registros existentes y agregar nuevos. Más tipos de lenguaje SQL. DCL, Data Control Language. Controla el acceso a la base de datos. Comandos principales, grant, revoke. Administra permisos y autorizaciones. TCL, Transaction Control Language. Maneja las transacciones en la base de datos. Comandos principales, commit, rollback. Garantiza la integridad de las operaciones. Estándares y compatibilidad. Los estándares SQL son definidos por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI, y la Organización Internacional de Normalización, ISO, desde 1986. Aunque existe un estándar común, diferentes sistemas de gestión de bases de datos han desarrollado sus propias variantes. MySQL. Sistema de código abierto popular para aplicaciones web. Microsoft SQL Server. Solución empresarial robusta. PostgreSQL. Conocido por su fiabilidad y características avanzadas. Oracle. Ampliamente utilizado en entornos corporativos. Seguridad y mejores prácticas. Es fundamental considerar aspectos de seguridad al trabajar con SQL. Prevención de inyección SQL. Validar siempre los datos de entrada. Utilizar consultas preparadas. Limitar privilegios de usuarios. Optimización de rendimiento. Mantener índices adecuadamente. Monitorear el uso de recursos. Realizar copias de seguridad regulares. Tendencias actuales y evolución. La evolución de SQL continúa adaptándose a las necesidades modernas. Integración con tecnologías emergentes. Soporte para análisis de datos avanzados. Integración con inteligencia artificial. Compatibilidad con Big Data. Comparación con alternativas. SQL versus no SQL. SQL ofrece un lenguaje uniforme para aplicaciones transaccionales, mientras que no SQL es ideal para aplicaciones con alta escalabilidad horizontal. Ventajas de SQL. Consistencia en la estructura de datos. Garantiza la integridad y coherencia de la información almacenada.
Soporte robusto para transacciones. Asegura la atomicidad y consistencia de las operaciones. Maduro ecosistema de herramientas. Amplia variedad de herramientas y recursos disponibles. Estructuras básicas de bases de datos. Las bases de datos son sistemas fundamentales para almacenar y gestionar información de manera estructurada y eficiente. Una base de datos es un conjunto organizado de datos que permite su almacenamiento, actualización y recuperación de manera sistemática. Componentes básicos. Tablas. Son el elemento básico de almacenamiento. Se organizan en filas, registros y columnas, campos. Representan entidades y sus atributos. Relaciones. Conexiones entre diferentes tablas. Tipos principales: 1 a 1, 1, 1, 1 a muchos, 1, n, muchos a muchos, n, m. Modelo entidad-relación, MER. El modelo entidad-relación es una herramienta fundamental para diseñar bases de datos. Fue creado por Peter Chen en la década de 1970 y se utiliza para representar visualmente la estructura de una base de datos antes de su implementación. En este diagrama podemos observar las entidades, estudiante y curso, representadas como rectángulos, los atributos de cada entidad, como código, nombre, email. La relación se inscribe en que conecta las entidades, y la cardinalidad que indica que un estudiante puede inscribirse en muchos cursos, relación 1, n. Niveles de diseño. Modelo conceptual. Nivel más alto de abstracción. Define la arquitectura general del sistema. Muestra las entidades principales y sus relaciones. Modelo lógico. Define las estructuras de datos en detalle. Especifica las relaciones entre entidades. Independiente de la tecnología de implementación. Modelo físico. Define la implementación real en el sistema. Incluye detalles de almacenamiento y optimización. Especifica la estructura de las tablas y sus relaciones. Tipos de bases de datos. Bases de datos relacionales, RDBMS. Utilizan tablas con relaciones bien definidas. Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Ideales para datos estructurados y transacciones. Bases de datos no SQL. Diseñadas para escalabilidad horizontal. Almacenan datos en diferentes formatos. Flexibles en su estructura de datos. Consideraciones de diseño. Normalización. Proceso de organización de datos para minimizar redundancia. Garantiza la integridad de los datos. Mejora la escalabilidad de la base de datos. Integridad de datos. Restricciones que aseguran la consistencia. Claves primarias y foráneas. Reglas de negocio implementadas en la base de datos. Rendimiento. Índices para optimizar búsquedas. Distribución de datos. Optimización de consultas. Mejores prácticas en diseño. Diseño. Documentar el modelo de datos. Realizar pruebas de carga. Considerar la escalabilidad futura. Seguridad. Implementar controles de acceso. Realizar copias de seguridad regulares. Proteger contra inyección SQL. Mantenimiento. Monitorear el rendimiento. Actualizar regularmente el sistema. Optimizar el espacio de almacenamiento. Cláusulas select, from y where. Las cláusulas select, from y where son los componentes fundamentales del lenguaje SQL para la recuperación de datos. Estas cláusulas trabajan en conjunto para permitirnos obtener exactamente la información que necesitamos de una base de datos de manera eficiente y precisa. Select, columnas. From, tabla. Where, condiciones. Cláusula select. La cláusula select es el componente más fundamental de una consulta SQL. Sus características principales son: especificación de columnas. Permite seleccionar columnas específicas. Puede usar el comodín asterisco para todas las columnas. Soporta expresiones y funciones. Ejemplos básicos. SQL, seleccionar todas las columnas. Select asterisco from empleados. Seleccionar columnas específicas. Select nombre, salario, departamento. From empleados. Cláusula from. La cláusula from especifica la fuente de datos. Sus características incluyen: especificación de tablas. Indica la tabla, S, de donde obtener los datos. Permite usar alias para simplificar consultas. Soporta múltiples tablas para joins. Ejemplos prácticos. SQL usando alias. Selecte nombre, de descripción.
From empleados Join departamentos de ONE y de -departamento igual a de ID. Cláusula where. La cláusula where permite filtrar los resultados según condiciones específicas. Sus características principales son: operadores de comparación. Igual a, igual, o igual a, diferente, mayor que, menor que, igual a, mayor o igual que, igual a, menor o igual que. Operadores lógicos. And, y, or, o, not, no. SQL, filtro simple. Select * from empleados. Where salario 50.000. Múltiples condiciones. Select * from products. Where precio 100. And stock 0. Or categoría igual a, electrónica. Combinación de cláusulas. Las tres cláusulas trabajan en conjunto para crear consultas poderosas y precisas. SQL, consulta compleja. Selecte nombre, de descripción, total. From empleados Join departamentos de ONE y de -departamento igual a de ID. Join ventas ONE y de igual a V y de -vendedor. Where fecha igual a 1 de enero de 2024. And de descripción igual a ventas. And total 1000. Order BYV total desk. Mejores prácticas para consultas. Optimización. Usar índices en columnas de where. Evitar el uso de select * cuando no es necesario. Optimizar el orden de las condiciones en where. Seguridad. Validar siempre los datos de entrada. Usar consultas preparadas para prevenir inyección SQL. Limitar los privilegios de acceso a los datos. Mantenibilidad. Documentar las consultas complejas. Usar alias descriptivos. Mantener un formato consistente en las consultas. Operaciones sobre conjuntos. Las operaciones sobre conjuntos en bases de datos son herramientas fundamentales que permiten combinar y manipular resultados de diferentes consultas SQL. Estas operaciones son esenciales para el análisis y la integración de datos en sistemas de gestión de bases de datos. Tipos de operaciones sobre conjuntos. Unión. Combina resultados de dos o más consultas. Elimina registros duplicados. Requiere que las consultas tengan el mismo número y tipo de columnas. Union. Similar a Union pero mantiene los duplicados. Mayor rendimiento que Union. Útil cuando se necesitan todos los registros. Intersect. Retorna solo los registros comunes entre las consultas. Disponible en la mayoría de los sistemas de bases de datos modernos. Retorna registros que están en la primera consulta pero no en la segunda. También conocido como minus en algunos sistemas. Sintaxis básica de operaciones. SQL Union. Select columna 1, columna 2 from tabla 1. Union. Select columna 1, columna 2 from tabla 2. Union. Select columna 1, columna 2 from tabla 1. Union al. Select columna 1, columna 2 from tabla 2. Intersect. Select columna 1, columna 2 from tabla 1. Intersect. Select columna 1, columna 2 from tabla 2. Except. Select columna 1, columna 2 from tabla 1. Except. Select columna 1, columna 2 from tabla 2. Ejemplos prácticos. Consideremos un ejemplo con una base de datos de empleados que trabaja en diferentes sucursales. SQL, unión de empleados de ambas sucursales. Select nombre, departamento. From empleados-Madrid. Where salario 50.000. Unión. Select nombre, departamento. From. Empleados-Barcelona. Where salario 50.000. Empleados únicos en Madrid. Select nombre, departamento. From empleados-Madrid. Where salario 50.000. Select nombre, departamento. From. Empleados-Barcelona. Where salario 50.000. Consideraciones de rendimiento. Optimización de consultas. Usar índices en columnas utilizadas en las condiciones. Optimizar el orden de las consultas cuando se usan múltiples operaciones. Considerar el uso de union al en lugar de union cuando los duplicados son aceptables. Limitaciones y restricciones. Las consultas deben tener el mismo número de columnas. Los tipos de datos deben ser compatibles entre columnas correspondientes. Algunos sistemas de bases de datos pueden tener limitaciones específicas. Ajustes de la base de datos.
Los ajustes de base de datos son configuraciones y optimizaciones que permiten mejorar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia de un sistema de gestión de bases de datos. Estos ajustes son fundamentales para garantizar el funcionamiento óptimo de la base de datos y adaptarla a las necesidades específicas de cada organización. Tipos de ajustes. Ajustes de rendimiento. Configuración de memoria y caché, optimización de consultas, gestión de índices, configuración de parámetros del sistema. Ajustes de seguridad. Control de acceso y permisos, cifrado de datos, auditoría y monitoreo, políticas de seguridad. Ajustes de almacenamiento. Gestión de espacio en disco, configuración de archivos de datos, organización de tablas e índices, políticas de retención. Parámetros de configuración. SQL, ejemplo de configuración básica. Alter System Set Share-Buffers igual a 512 MB. Alter System Set Work-Mem igual a 4 MB. Alter System Set Maintenance-Work-Mem igual a 64 MB. Alter System Set Wall-Level igual a Hog-Standby. Optimización de consultas. Creación estratégica de índices, mantenimiento de índices existentes, monitoreo de uso de índices, optimización de JONS. Seguridad y control de acceso. Configuración de roles y permisos, implementación de cifrado, auditoría de operaciones. Capacidad de seguridad. La capacidad de seguridad en bases de datos es un conjunto integral de herramientas, controles y medidas diseñadas para establecer y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos almacenados. Esta capacidad es fundamental en la era digital actual, donde la protección de la información se ha convertido en un aspecto crítico para cualquier organización. Componentes fundamentales de la seguridad. Seguridad de aplicaciones. Validación de entrada, prevención de inyección SQL, sanitización de datos. Seguridad lógica. Autenticación de usuarios, control de acceso, cifrado de datos. Seguridad física. Control de acceso a servidores, protección de infraestructura, seguridad del centro de datos. Implementación de seguridad. Autenticación y autorización. SQL, creación de roles. Create role admin with password, contraseña-segura. Grant all privileges on database admin. Control de acceso. Grant select, insert, update on table datos to usuario-normal. Revoke delete on table datos from usuario-normal. Cifrado de datos. SQL, configuración de cifrado. Alter System Set SSL igual a on. Alter System Set SSL-cer-file igual a server CRT. Alter System Set SSL-file igual a server key. Auditoría de acceso. La auditoría de acceso en bases de datos es un proceso sistemático y continuo que permite monitorear, registrar y analizar todas las actividades relacionadas con el acceso a la base de datos. Este proceso es fundamental para garantizar la seguridad, cumplir con regulaciones y mantener la integridad de los datos. Sistema de registro. Logs de actividad, registros de auditoría, monitoreo en tiempo real. Herramientas de análisis. Sistemas de información de seguridad, SIEM, herramientas de análisis de logs, sistemas de alerta. Implementación de auditoría. SQL, activar auditoría. Alter System Set Audit-File-Destination igual a Audits. Alter System Set Audit-Trail igual a DB. Alter System Set Audit-Trail-Inliate igual a ON. Crear tabla de auditoría. Create table auditoria-acceso. Fecha timestamp. Usuario varchar, 50. Acción varchar, 100. Objeto varchar, 100. Resultado varchar, 20. Consultar logs de auditoría. Select asterisco from pg. Where state igual a active. Order by query-start desk. Plan de pruebas. Un plan de pruebas en base de datos es un documento estratégico fundamental que define cómo garantizar la calidad y confiabilidad de una base de datos mediante un enfoque sistemático y estructurado. Este documento establece los lineamientos necesarios para verificar que la base de datos cumple con todos los requisitos funcionales y no funcionales establecidos. Objetivos. Verificar la integridad de los datos, validar las relaciones entre tablas, garantizar el rendimiento óptimo. Alcance. Estructura de la base de datos, procedimientos almacenados, funciones y triggers, restricciones y constraints. Tipos de pruebas. Pruebas de estructura, datos, seguridad y rendimiento.
Ajuste fino. El ajuste fino, fine tuning, en bases de datos representa una técnica avanzada de optimización que permite adaptar y mejorar el rendimiento de los sistemas de gestión de bases de datos existentes. Esta técnica se ha convertido en una herramienta fundamental para maximizar la eficiencia y el rendimiento de las operaciones en bases de datos. Análisis inicial. Identificación de cuellos de botella, análisis de patrones de uso, recolección de métricas base. Optimización. Ajuste de parámetros, implementación de optimizaciones, monitoreo en tiempo real. Validación. Análisis de resultados, comparación con métricas base, documentación de cambios. Metodología de implementación. La metodología de implementación de bases de datos es un marco estructurado que guía el proceso completo de desarrollo, desde la planificación inicial hasta la puesta en producción y mantenimiento continuo. Este enfoque sistemático es fundamental para garantizar la calidad, confiabilidad y eficiencia de la base de datos. Fase de preparación. Planificación estratégica, análisis detallado de requisitos, diseño conceptual y lógico. Fase de implementación. Desarrollo físico, pruebas exhaustivas, optimización del rendimiento. Fase de producción. Despliegue controlado, mantenimiento preventivo, monitoreo continuo. Conclusión, el futuro de SQL. Este estudio profundo de SQL demuestra su importancia fundamental en el mundo digital actual. Su capacidad para evolucionar mientras mantiene su esencia ha asegurado su posición como herramienta indispensable en la gestión de datos. 50 más años de evolución. Desde la década de 1970 hasta hoy, SQL ha demostrado su resistencia y adaptabilidad. 90% adopción mundial. La mayoría de las organizaciones utilizan SQL como base de sus sistemas de datos. Potencial futuro. SQL continúa evolucionando con nuevas tecnologías como IA y Big Data. La comprensión y dominio de SQL, junto con sus estructuras básicas, operaciones avanzadas y mejores prácticas de seguridad, seguirá siendo fundamental para cualquier profesional en el campo de la tecnología y gestión de datos.